Hola de nuevo, yo soy Caleb y estamos con el último, ahora sí, video de concordancia que, repito, pues ya hemos visto a lo largo de, bueno, con este 5 videos de concordancia. El tema completo es la versión más, digamos, agotada o completa en general que he hecho, porque nunca había visto cada tema con tanto nivel de detalle. Así que ya sabes, si estás llegando a este video, aquí vamos a hablar específicamente de los adjetivos numerales, pero ya hemos hablado antes de los pronombres, ya hemos hablado de los casos en los que tenemos el adjetivo antes o después de los sustantivos, de los casos en los que tenemos dos posibles núcleos y demás, ¿ok? Algunas de estas preguntas de concordancia para Exani 2 o Exani 3, en caso de que estés aquí por accidente preguntándote si esto te sirve, sí, esto te puede servir perfectamente para Exani 3. Bueno, vamos con el tema. Es en realidad un poco rapidito, más o menos como lo que habíamos hablado los pronombres, no es tan complejo. Y bueno, de entrada, los adjetivos numerales son básicamente los distintos tipos de números o de adjetivos numéricos, si es que se puede decir así, porque es un poquito un pleonasmo en el sentido de que los números ya de base son adjetivos. Gramaticalmente, los números son adjetivos, no son sustantivos, curiosamente, ¿no? ¿Por qué no? Porque nos sirven para contar, básicamente, para decir cuánto de qué. Por eso directamente pueden estar colocados como adjetivos. Bueno, aquí específicamente hay que decir que no estamos hablando de todos los tipos de adjetivos numerales que existen. Solo nos vamos a centrar en los que son importantes para Exani, los que han venido, que son específicamente estos tres. Los ordinales, los cardinales y los partitivos, no en ese orden, pero siempre en mi cabeza aparecen primero los ordinales, por encima de los cardinales. ¿Por qué? No sé. Para no hacer el cuento largo, los números cardinales son los números, digamos, normales, ¿no? La forma básica, como el 1, el 2, el 3, el 10, 20, 30 que están aquí, y el que tú quieras, 50, 100, 200, 10,000, 5,000, 20,000, 40,000, 200,000, 1,000,000, etcétera. Los números en general, ¿no? Los ordinales se llaman así porque sirven para expresar o imponer un orden, es decir, una secuencia. Primero va uno, luego va otro. Y no es lo mismo contar a secas que ordenar cosas, ¿no? Punto. Por ejemplo, digamos que no es lo mismo pensar en cuántos libros tienes que pensar en cuál compraste primero y cuál compraste el segundo y cuál en tercer lugar y así sucesivamente, por poner un ejemplo random, ¿no? Así funciona. Y por último tenemos los partitivos, que para hacer el cuento corto son los que expresan fracciones, ¿ok? Decía que estos no son todos porque en la vida, por ejemplo, también tenemos los multiplicativos y otros que no sé. O sea, con multiplicativos como doble, triple, cuádruple y demás. Ahora, ¿cuál es a grandes rasgos el tema con estos números? Pues de entrada que muchos de estos los utilizamos mal. Ahorita les voy a dar un dato extra que deberían saber, pero que tiene que ver con esto de el uso correcto o incorrecto de números. Pero primero, te lo voy a decir, el uso más frecuente y erróneo de estos números, o mejor dicho, el error que más cometemos, perdón, el error que más cometemos, ¿sí? Nuestro error más frecuente para ordenarlo de la manera correcta es que normalmente utilizamos los números partitivos para expresar ordinales, ¿ok? Los partitivos, como decía, expresan fracciones, como un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, ¿ok? Un onceavo, un doceavo, un treceavo y demás. O sea, si te das cuenta, una cosa que puede hacer que se nos confundan es que del quinto al décimo, creo yo, se llaman básicamente igual los números ordinales y los partitivos, ¿no? Porque, repito, decimos, la quinta parte de algo es un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo de algo. Y los números ordinales, que son los que expresan orden, son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Esos son iguales, del 5 al 10 se llaman igual. El problema es que como que nos quedamos en ese trip de que son iguales y luego confundimos a algunos que no son iguales. ¿Cómo es eso?
Sí, por ejemplo, em, a partir del 11, si yo te digo, por ejemplo, que vivo en el piso número 11 de un edificio, suponiendo que eso fuera cierto, pero vivo en el primer piso, es un detalle ya, ¿no? No sería correcto decir que vivo en el 11.º piso, porque un 11.º es una fracción, ¿ok? Ahí es donde hay que tener en cuenta la diferencia. Ahí es donde los utilizamos mal, porque a partir del 11 al 20, por ejemplo, o al 19, digamos, las formas correctas de los partitivos son 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, aunque suena bien feo, 19.º, que también suena muy raro, muy feo, y no sé en qué casos específicos necesitarías hablar de esa fracción en particular. Y aquí es donde quiero darte el tip práctico, ¿ok? Que estos los vamos a utilizar mayormente solo en contextos muy, muy, muy específicos. Vamos a la siguiente parte, que es aquí. Como decía, los partitivos son fracciones y ojo porque los partitivos solo los vamos a utilizar en casos muy específicos. De hecho, son los que yo creo que cuando están usados correctamente son los que menos se te van a confundir, ¿sí? Porque, por ejemplo, si habláramos de que voy a poner específico aquí, para no dejar la idea indeterminada, perdón. Específico. Incompleta la idea. Por ejemplo, si digo que nos comimos una octava parte del pastel, tiene sentido. Si digo que la 20ª parte de las ganancias será destinada a una obra benéfica, tiene sentido. Si digo que la, vamos a decir, 15ª parte del bosque se vio dañada por el incendio forestal, tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una fracción, de una parte del todo. Y ya. Algunas de las fracciones que no estoy mencionando aquí, pero que pueden ser importantes porque han venido preguntadas, son las que tienen que ver con, bueno, más bien con el tiempo con partes muy pequeñas, ¿no? Como una milésima, una centésima, una décima, que sigue siendo algún tipo de partitivo, ¿no? Por ejemplo, para medir el tiempo, que creo que siempre pensamos en décimas y milésimas al relacionarlas con segundos, ¿no? Milésima de segundo, etcétera, que son fracciones muy chiquitas. Bueno, en casos muy específicos también irían como parte de esto. Ahora, repito, el error que más cometemos es que confundimos los ordinales con los partitivos. Decimos esos que acaban en avo, pero los que acaban en avo son los partitivos para decir los que terminan de otra manera. Porque ¿cómo se dice aquí después del 10? Bueno, después del 10, por ejemplo, el 11 se puede decir de dos maneras, una de las cuales sería decimoprimero, como lo tengo anotado por aquí abajo, o la otra sería, por ejemplo, decir undécimo. Y después se puede decir duodécimo o decimosegundo, pero a partir del 13 ya se dice décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo. Y así sucesivamente, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, etcétera. Se repite, como del 1 al 10, primero, segundo, tercero, solo que le sumamos vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo y demás, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Recuerda porque este es el error, repito, más frecuente y es lo que más nos puede provocar confusión al ver algunas preguntas. Al final de esta explicación vamos a ver 3 preguntitas basadas en preguntas reales para que entendamos cómo funciona esto aplicado ya de lleno a preguntas y vas a ver que donde antes te causaba algo conflicto o duda, ya se vuelve muy fácil. Ahora, como decía, pues estos se llaman, después a partir del 13º y demás, se llaman igualito que los números del 1 al 10 y no hay pierde. Ahora, una cosa que tenemos que tener, bueno, que tenemos que saber también, es cómo se escriben estos números, si van separados o junto. O sea, se escribe decimoprimero como lo tengo aquí, que acabo de decir que está bien, o estaría mal que lo escriba como décimo primero o décimo primero. Pues ambas cosas son correctas. Y aquí es donde también tienes que saber esto. Del número 11, que sería el 11º o undécimo, al número 29, que sería el 29º, es válido tanto que se escriba junto como que se escriba separado. ¿Ok? Una cosa que debes saber es que cuando lo escribimos separado,
Es como una especie de palabra doble que debe concordar con eso de lo que hablamos. Por ejemplo, si yo digo la 29ª edición del festival, debe ser 29ª, separado. Pero si lo pongo junto, se queda en 21ª, perdón, 29ª, creo que fue el número que dije, ¿no? 29ª. 29ª o 29ª. ¿Por qué? Porque si yo digo 29ª o por ejemplo aquí 11º, vamos a hacerle una operación y convertirlo en 11ª, ¿ok? Eh, tengo dos palabras que deben concordar en género, como si dijéramos la 11ª, dijimos edición, ¿ok? Por ejemplo. Pero si yo lo pongo junto, se vuelve una sola palabra, o sea, no tiene dos veces el género porque es una sola palabra, un solo adjetivo en este caso. 11ª, vamos a poner aquí, para que quede claro lo que acabo de decir, ¿va? 11ª edición. Ambas son válidas. Ahora, repito, del 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, perdón que los diga todos, pero para que no haya duda, el 20º no cuenta porque, pues porque es uno solo, güey. 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º y 29º, todos esos, para ser lo más específico posible, se escriben juntos o separados y está bien, ¿ok? Pero a partir del número 31, es decir, el 31º, se debe escribir siempre separado. ¿Por qué? Porque patata, no sé. No sé si hay alguna regla que explica por qué, pero en general las reglas normalmente te explican que así pasa. Entonces ahora ya lo sabes, ¿ok? Eso es algo muy importante porque de repente va dentro de esas reglas que no sabemos porque la verdad es que nadie nos las enseñó, pero que resulta que son reglas y que aplicadas a una pregunta te pueden volver loco tratando de distinguir qué está bien y qué está mal. Ahora, em, había yo dicho pues que el mayor error, perdón, que cometemos es que confundimos los partitivos con los ordinales. Eso ya no nos va a pasar. Segundo, te había yo dicho que los partitivos son los que vamos a utilizar en casos mucho más específicos cuando hablemos de fracciones de cosas como las que puse como ejemplo. ¿En qué casos vamos a usar los ordinales de manera correcta? Creo que todos pensamos de inmediato en el ejemplo más básico que es el lugar o el orden dentro de una competición. Si dentro de una carrera, por ejemplo, tú acabas en primero, segundo, tercer, etcétera lugar, si tú corres un maratón y en el maratón acabaste oficialmente en el 59º lugar, que sigue siendo de los primeros, no el lugar 59, está muy bien, ahí queda. Ya sea en una carrera, como decía, o en un ranking de lo que tú quieras, de los mejores calificaciones dentro de tu escuela, de los mejores lugares, ojalá, esperémoslo, dentro de los admitidos a tu universidad, en videojuegos, donde hay de repente un ranking nacional o mundial o como sea, acabas en X lugar y hay un número ordinal probablemente para expresar ese lugar. Ese es el más fácil y sencillo. O en el orden en el que, digamos, van entrando las personas a un lugar, entró el primero, entró el segundo, entró el tercero, etcétera. El 15º en entrar, etcétera. Queda claro. Ahora, algunos de los que nos interesan más en general para Exani es cuando hablamos de la X edición de un evento. Por ejemplo, si hablamos de cosas como ferias, que yo les había ejemplificado ahorita, como festivales, ¿sí? O por ejemplo, como congresos, aniversarios, perdón por ponerlo aquí a la orilla, etcétera. Hablamos de el 10º aniversario de bodas de tus papás, tal vez, del 25º aniversario de bodas de tus papás, del 50º aniversario de bodas de tus abuelos, o sea, esos 50 años de casados, sus bolas de oro, ¿no? O de diamante o de Kevlar o ya no sé de qué tanto hay bodas. Pues eso, ¿ok? O por ejemplo, aquí en Guadalajara festejamos, y siempre lo pongo de ejemplo, la Feria Internacional del Libro, ¿sí? Pues esa Feria Internacional del Libro, no me acuerdo, ustedes busquen el dato, sorry, pero me voy a inventar que este año celebra su 35ª edición, algo por ahí.
Algo más o menos alrededor del 30, por encima del 30. La 35ª edición, o sea, la 35 de la Feria Internacional del Libro. Ese tipo de festejos y de eventos en general, y no importa si es algo más informal, ¿ok? Como la Feria del Aguacate, el Festival del Elote, el Encuentro Nacional de, no sé, lo que tú quieras, de ganaderos, por supuesto que es válido, pero hay cierta formalidad en torno a ese tipo de evento, independientemente de que sea sobre elotes o aguacates o lo que sea. Es apropiado y es correcto que siempre se use números ordinales para describir o para mencionar a esos eventos. El 55º Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes, ¿ok? Punto. Ahora, por último puse aquí que es en general cualquier sucesión. Decía yo al principio que si yo vivo en el piso número 11 de un edificio, lo correcto sería por lo tanto decir 11º piso o el 11º piso, pero no el 11º, que ese es el error más frecuente, recuerda, ¿va? Ahí está. Una sucesión. Si yo te digo que vivo en la... Vamos a ponerle un número, en la puerta número 13 a la derecha, pues yo vivo en la 13ª puerta a la derecha, ¿ok? No en la 13ª puerta. Punto. Nada más con que sepas eso, ya estamos del otro lado, y con si se escriben juntos o separados, recuerda. Y por último, los que verdaderamente son los menos importantes o los menos complicados, los números cardinales, o sea, los normales. ¿Cuándo los utilizamos? Pues, por ejemplo, para decir tu dirección, para decir cifras de cualquier cosa, por ejemplo, tu cuenta de banco, cuánto le debes ahorita a Coppel, no sé, 200 pesos le debo a Coppel, algo así. Tu número de teléfono, fechas, cantidades de cualquier cosa. ¿Cuántas cartitas Panini te hacen falta para completar el álbum? Por ejemplo, ¿ok? Me hacen falta 37, me hacen falta 52, me hacen falta 190. No sé cuántas cartitas son, me lo estoy inventando, pero bueno, algunos de ustedes probablemente sí tienen el álbum de Panini y lo pongo como ejemplo porque ahorita está súper en boga, ¿no? En fin. Y ya. Normalmente no tenemos problemas confundiendo los cardinales con los demás. El problema siempre viene confundiendo ordinales con partitivos y ya sabemos cómo se manejan. Estamos listos para ir a las preguntas y al último te voy a dar el dato extra que te iba a mencionar, pero no tengo una pregunta de ese tipo, así que ahí va. Fíjate bien, la opción A dice, en la 23ª Feria Tapatía del Libro hubo grandes descuentos y libros que son verdaderas joyas para quienes saben del tema. Y si has estado siguiendo mis videos hasta ahora o has estado tomando clases conmigo, debes saber que siempre tienes que leer las tres opciones antes de decidir nada. Opción B, mi prima y yo organizamos todo en la terraza que elegimos en Morelos, perdón, para poder celebrar el 51 aniversario de casados de mis abuelos. Vamos señalando los números, sorry aquí porque faltó el en, aunque según yo había revisado bien todo, sorry. 23ª está bien, 51, vamos viendo. Y la C dice, debido a los daños estructurales del anterior edificio, la oficina central tiene una nueva sede en el 13º piso del edificio de enfrente. Y aquí es donde te voy a poner a prueba. Ya acabo de señalar dónde están empleados y recuerda que siempre va a depender nuestra respuesta del contexto. En este caso, la primera que sabemos que está mal porque te acabo de decir que es el error más frecuente, ya la identificaste, es la opción C. Porque aquí debería decir el 13º. Ya sé que lo escribas junto o separado. Vamos a ponerlo aquí junto porque sí, me late más junto. Porque así siento que escribo una palabra en vez de dos, lo cual es cierto. Pero bueno, es igual casi, ¿no? 13º. ¿Cuál es el problema que tiene la opción B? Si te das cuenta, aquí podrías no haber sabido cuál es el error, pero quiero que notes que si sabes que no hay nada malo con la opción A y la opción B no te convence o algo está raro, sientes la perturbación en la fuerza, pues no te fuerces a sobrepensar, porque a veces ahí es donde tú te saboteas, ¿va? Si algo no cuadra, está mal. ¿Qué es lo que está mal en la opción B? Pues que está cruzando un número ordinal con un cardinal. Está cambiando, bueno, está cruzando el 50, que sería el 50, con el 1, cuando lo correcto sería el 51º aniversario, ¿ok? Porque es el 51. Punto, se acabó. 23ª feria está bien, que de hecho acabo de mencionar que ese tipo de ordinales para ese tipo de eventos son correctos. Y ya, fácil, rápido y sin dolor. Vamos a la siguiente pregunta, que también es fácil. Vamos viendo las tres opciones primero y luego nos alocamos a decidir. Opción A, la edición 26 de este congreso se realizará este año.
está muy escueta, pero bueno, funciona. B, la 27ª edición de la Feria del Elote. Fue un tremendo éxito, se me antojó. Y la C dice, la 11ª puerta a la izquierda es donde se halla nuestra habitación. Y aquí también vamos a estar dudosos entre dos. Primero, nuevamente, creo que la que sabemos que definitivamente no es correcta es la opción C. ¿Por qué? Porque aquí debería decir la 11ª puerta a la derecha. O si te quieres, la 11ª puerta a la derecha, aunque creo que es un poco una forma más anticuada o caída en desuso. No es más formal, no es más elegante, no es más apropiada, solo es otra forma, ¿ok? Así que vamos a poner aquí la forma correcta que sería la... Vamos a ponerla separada para que veas, la 11ª puerta. Y para que no se te olvide o no te empieces a confundir, recuerda que es correcto de las dos maneras. La 11ª puerta a la izquierda. Punto. Ahora, nuevamente caemos en una que sabemos que está bien y otra que nos hace ruido. De entrada, la que está bien, creo que ya viste cuál es la opción B. ¿Por qué? Porque está bien escrito separado, así como lo acabo de poner acá abajito. La 27ª edición de la Feria del Elote. 27ª, o sea, la número 27, pero en ordinal. Va. Sorry por el número. Bueno, X. Ahora, ¿cuál es el problema con esta? ¿Está mal empleado o está mal escrito el número? No, el número 26 está bien. El problema es, y ojo porque yo no sabía esto hasta hace relativamente poco, como un año pues, no es tan poco, pero tampoco entendía por qué estaba mal una y otra. Estaba bien. Es porque cuando hablamos de un evento de cualquier tipo, que es una feria, un festival, un aniversario, un congreso o demás cosas, palabras raras que a veces le suenan, pues eso, raras, como coloquio, simposio, que todo tiene que ver con encuentros académicos, ¿ok? Como congresos donde los profesionistas se reúnen a hablar de avances, a presentar ponencias y conferencias y cosas, ¿va? Y que cuando estés estudiando tu carrera probablemente vas a asistir a muchos y vas a participar en algunos tú como ponente y conferencista, ojalá, pronto, ¿va? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Decía que cuando hablamos de este tipo de eventos en general, es informal decirlo con el número así. O sea, sería incorrecto decir el aniversario 26 de mis abuelos. Tú y yo en el habla podemos decirlo, pero gramaticalmente es incorrecto al escribirlo. Eso es lo que tienes que saber, ¿va? Nada más por eso, la respuesta correcta, como ya dijimos, es la opción B. Y tenemos una última, que es esta. Dice la opción A, en la final de Sydney 2000, la mexicana Guevara rompió el récord de 1000 metros planos por 20 centésimas de segundo. Vamos poniendo primero la marca de lo que tenemos que notar antes de decidir qué está bien y qué está mal. Opción B, el profesor de química les pidió a los alumnos, no debe estar química con mayúscula, pero bueno, mezclar agua con una 45ª parte de la solución de ácido. Tómala. Y C, el 45º en Congreso de Poetas Jóvenes Mexicanos se celebrará en Ciudad Mendoza, en el estado de Veracruz, este año. Órale. Ahora, te doy chance de que elijas, aunque por supuesto siempre puedes pausarme. Y en los peores momentos estoy seguro que donde me pauses salgo mal porque soy cero fotogénico, pero ya ni modo. Empezamos descartando la que sabemos que está mal, que es la opción C. ¿Por qué está mal si está hablando de un congreso y está usando un ordinal? Porque dijimos que a partir del número 31 va separada, ¿ok? Recuerda, del 11 al 29 puede ir junto o separado, ambas son válidas, pero a partir del 31 solo va separado. Y si otra vez te despistaste y estás pensando que el 30, ¿qué onda? El 30 es 30 y ya, o sea, no tiene dos partes, por eso no va ni junto ni separado, es una sola palabra, ¿va? Ahora, ¿cuál es el problema con la opción B? Que seguro te hizo mucho ruido. De entrada, que las fracciones se escriben pegadas en una sola palabra. Pero además yo le sumo que suena horrible en general 45ª parte y no sé en qué circunstancia súper específica necesitarías esa fracción en concreto de cualquier sustancia, ¿ok? Pero bueno, así ha venido como 47ª, 45ª o cosas raras por el estilo. Y finalmente, ¿qué te queda? Pues ya dijimos que este también es un tipo de fracción válida que habla obviamente de fracciones más pequeñas. La centésima parte de algo, la milésima parte de algo, la 10 milésima incluso podríamos decir parte de algo, o la millonésima parte de algo, ¿no? Punto, se acabó. Eso es todo. Es un tema muy cortito y con esto damos
el punto final al tema de concordancia. Perdón por traer hasta ahora el último video. Y antes les voy a dar el dato adicional que les decía. Tiene que ver con el uso de las décadas. Por ejemplo, yo nací en el año, tristemente, ya estoy anciano, de 1990. Es decir, que yo nací en la década de los años que... Si dijiste noventas, estás mal, ¿ok? Nací en los años y mi infancia transcurrió en los años 90. Así es, puedes escuchar la música de Jurassic Park de fondo. Pero lo correcto en español es que las décadas se dicen así, los años 50, 60, 70, 80 o 90. No noventas ni setentas, como muchas veces lo decimos, que gramaticalmente está mal. ¿Por qué lo decimos así entonces con la S? Porque lo tomamos así del inglés, que ahí sí es los 60s, los 70s, los 80s, los 90s, ¿no? En español no. En español va así nomás, los años 90, que se entiende que son de la década del 90 o de la década del 80 o de la década del 70, etcétera. Eso es todo, ¿va? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias si te chutaste todos los videos de concordancia. Todavía nos quedan un par de temitas pendientes que espero poder subir la próxima semana. Tengo pendiente una segunda parte de lo del registro lingüístico y tipología textual, nada más con ejemplos que quizá pueda hacer muy pronto. Eh, y de momento es eso, ¿va? Yo soy Caleb, muchas gracias por todo. Dale like, comparte, suscríbete, etcétera. Me harías un enorme favor haciéndolo. Espero que te haya sido útil nuevamente y nos vemos en otra ocasión.